Hola, muy buenos días a todos. Agradecemos mucho la asistencia a este webinar de F5 y licencias online. Agradecemos a todos por la puntualidad, por llegar a este espacio a la hora citada. Estábamos dando 10 minutos para que las personas que faltaban se unieran, pero pues por respeto al tiempo de las demás personas vamos a iniciar. Agradecimientos a todos. Bueno, me presento, mi nombre es Camilo Silva Chávez, soy Technical Pre-Sales de F5 para licencias online. El espacio de hoy está pensado para poder hacer un review de portafolio y una profundización un poco en casos de uso de Distributed Cloud como una de las grandes líneas estratégicas de F5 para este 2025. Espero que este espacio sea de bastante provecho para ustedes. Vamos a tener un enfoque un poco comercial con algunos tintes técnicos para poder identificar oportunidades, poder identificar estos escenarios con cierto tipo de clientes en específico para poder llevar el mensaje de una forma un poco más fácil y también para poder de alguna forma entender al cliente en sus necesidades y en ese tipo de conversación donde tal vez de manera no directa nos está dando un mensaje de alguna necesidad puntual que podemos llegar a resolver. Entonces, vamos a empezar. Inicialmente, como lo mencionaba, la idea es que revisemos un poco en qué está el portafolio, cómo estamos al día de hoy. Vamos a revisar la generalidad del portafolio, pero vamos a tener un enfoque específico en Distributed Cloud. ¿Por qué Distributed Cloud? Esta es la línea de negocio que F5 quiere impulsar en este nuevo año para poder lograr llegar a cierto tipo de clientes y de segmentos a los cuales no se ha podido probablemente llegar de una manera tan directa, probablemente por dos razones. La primera es porque el cliente todavía no sabe que F5 lo hace, que esto es como lo más común y recurrente. Y la segunda es porque probablemente nosotros sabemos que el cliente conoce a F5, está teniendo necesidades de este estilo, pero no sabemos cómo entablar esa conversación o abordarlo a la hora de poder hablar de servicios de Distributed Cloud. Entonces, nada. Em, Esto probablemente ya es muy familiar para algunos, para aquellos que son cercanos a la marca, lo han podido ver durante estos últimos 2 años, básicamente, casi tres. Pero pues tiene que ver con todo el journey del portafolio de F5 que nos ha hecho ser una marca líder con visibilidad en otros segmentos de mercado, en otro tipo de compañías y en otros proyectos estratégicos de ciberseguridad, ¿no? Inicialmente F5 arranca desde los servicios monolíticos y estos servicios monolíticos hacen que F5 se posicione como uno de los vendors más importantes en el mercado para poder darle algún servicio en específico a este tipo de servicios monolíticos. En ese sentido aparece la línea de los Big IP, en donde tenemos unas capacidades ya bastante conocidas por la mayoría de clientes. Los clientes saben y nos referencian como proveedor de balanceo a nivel de todos sus cargas de trabajo y sus servicios en específico. Y saben que cuentan allí con balanceo, obviamente, de las cargas que puedan llegar a tener de ese tipo de servicios. El WAF incluido como módulo también en este tipo de dispositivos. Este tipo de dispositivos pueden llegar a ser de tipo appliance, pueden llegar a ser de tipo package, ¿no? En modalidad SaaS para garantizar efectivamente pues que se acomode a la infraestructura que el cliente pues pueda llegar a tener, ¿no? Tal vez ya a nivel de telcos y de carriers o incluso de algunas grandes compañías, el servicio de balanceo global también que nos ha permitido incluso ser los proveedores número uno para referenciar los DNS de las compañías que pueden llegar a tener un volumen de tráfico mediano y alto. Entonces, allí aparecemos mediante esa funcionalidad. Toda la parte también de acceso para poder generar cargas distribuidas de acceso también en estos carriers o clientes probablemente de conectividad bastante fuertes.
El traffic break y la inspección precisamente también del tráfico, pues nos ha hecho entregar algunas capacidades de seguridad específicas allí que algunos clientes hoy consumen, ya sea de manera, digámoslo, directa con F5 o que probablemente, también hay que decirlo, heredan esas capacidades y esas características desde los proveedores, los telcos o los carriers, en donde probablemente tienen configurado este tipo de servicios y allí saben que pues detrás de ello hay servicios de F5 puestos para ellos. Y finalmente también a nivel de los service provider está toda la parte de redes a nivel de 4G y 5G, lo conocido como GigaLAN. Hoy en día el tema de 5G volcado un poco a IoT, pues hace que también este tipo de proveedores vuelvan, digamos, como a actualizar un poco la infraestructura con la que cuentan para garantizar efectivamente que los servicios tradicionales y convencionales que vienen desplegando en sus redes los tengan ahí directamente apalancados y sobre todo de alguna forma bien administrados por herramientas de este estilo como lo es Big IP. Esa es como el panorama inicial de lo que el cliente nos hoy en día de pronto nos puede llegar a referenciar o lo que nos podemos llegar a encontrar. Es como el escenario común. Sin embargo, la marca evolucionó hacia otro tipo, digamos, de necesidades tecnológicas del cliente y llegamos a tocar la parte de los microservicios. Estos microservicios básicamente hoy se atienden con la línea de Nginx. Algunos clientes pueden llegar a referenciar Nginx del pasado porque era una herramienta por allí open source que tenía una versión free en donde podían llegar a ser precisamente algunas capacidades específicas para el tema de balanceo de microservicios o para algún tema en particular asociado a servicios en nube. Nginx hace parte ahora del portafolio de F5 hace ya un tiempo prudencial. En esta línea de Nginx, pues hablamos también del balanceo de cargas para estos microservicios, de todo el WAF también, para proteger, digamos, a nivel web estos microservicios que podemos llegar a tener allí en los clientes. Nos da la posibilidad de hablar de algo importante por primera vez y es el gateway de las APIs, eh, pues porque hoy en día las APIs son un medio de interconexión bastante utilizado para todos los servicios en general, pero desconocemos en muchas ocasiones esas APIs qué tan seguras son. Esto los clientes no lo preguntan frecuentemente. Si bien hay catálogos ya indexados de APIs ya bastante reconocidas o publicaciones ya con documentación específica, digamos, en repositorios ya públicos en donde podemos llegar a conocer ese tipo de estructuración a nivel de las APIs. Lo cierto es que el gateway de las APIs ha llegado para quedarse porque nos da la posibilidad de incluso también no solo de securizar esta conexión hacia las APIs, sino también de poder hacer una identificación general de las APIs que podemos llegar a consumir o que puedan llegar a consumir los clientes en cualquier escenario. Esto incluso nos permite tener visibilidad de esas APIs que quedaron por allí desplegadas para cierto tipo de proyectos y luego no se deshabilitaron o no se desaprovisionaron y siguen por allí generando, digamos, alguna especie de peligro con una brecha ahí específica de seguridad que no esté bastante bien controlada. Y finalmente, del lado de Nginx encontramos toda la parte del ingress de los Kubernets que vienen siendo hoy servicios pues bastante utilizados por entidades bien robustas. Vamos a ver algunas de ellas a lo largo de esta charla. Incluso es algo que se ha empezado a ver mucho en el área de gobierno, en el segmento de gobierno, en donde sabemos que ya consumir servicios a nivel de contenedores de este tipo de Kubernetes viene siendo algo muy económico versus lo que probablemente puede llegar a ser el desarrollo en la infraestructura para aplicaciones bastante pesadas que suelen utilizar algunas entidades del Estado y que probablemente ya están en una transición y en una confianza en torno a los servicios
tipo SaaS en nube para poder, digamos, integrarse hacia estos ecosistemas. Luego de llegar a los microservicios, en donde también lo podemos consumir como tipo SaaS o a nivel de package específicamente, aparece toda la capa de servicios administrados de SaaS a través de Distributed Cloud. Y lo primero que nos encontramos es la adquisición de una compañía como lo es Silverline, una compañía líder a nivel de DDoS administrado, toda la protección de ataques volumétricos de una forma administrada y la parte del WAF también administrada, enfocada en servicios en nube, es adquirida por F5. Silverline es una compañía hoy que pertenece a F5 y que permite pues poner bases sobre los servicios actuales de Distributed Cloud de F5. De la misma forma es adquirida y se integra a este ecosistema una compañía como Shape, también líder en el mercado a nivel de antibots para evitar precisamente estos ataques a través de botnets que ya hoy se encuentran de manera, eh, digamos lo que incluso gratuita en algunas versiones free, que nos entregan cierto tipo, digamos, de desarrolladores para probar el servicio y luego de ello nos cobran algunos dólares por poder hacer uso precisamente de algunas botnets. Y la parte de la protección contra uso y fraude, que es algo en lo que Shape ya tenía muy recorrido en las entidades de gobierno a nivel norteamericano y a nivel europeo. Entonces, aparecen dos funcionalidades bastante fuertes para todo el ecosistema de Distributed Cloud. Luego se incorpora Volterra también. Volterra viene siendo una compañía bastante interesante porque logra de alguna forma centralizar varias capacidades que complementan muy bien este portafolio. Tiene que ver con la capacidad del multicloud networking, esto es por la cantidad de puntos de presencia que tienen y las interconexiones que tienen también a nivel de terceros, lo que permite que el multicloud networking llegue para poder solventar la necesidad de la interconexión entre diferentes nubes y que esto pues no sea un problema en específico. Hablamos ya del WAF basado en cloud, ya no es el WAF tradicional y convencional que ya de hecho Gartner nos dice hace un tiempo, que ya sobre el WAF digamos que no hay que enfocarnos más, es realmente sobre el WAF, que es el Web and API Protection. Nos permite no solo proteger a nivel de capa 7 todo este tráfico, sino también nuevamente al nivel de APIs, que es algo bien importante al día de hoy para poder generar conexiones fáciles y seguras de una forma centralizada y administrada fácil. Está toda la administración de los Kubernetes. Los Kubernetes probablemente antes en cuanto a sabores, características, proveedores, ubicaciones y demás, no eran tan sencillos de poder utilizar. Hoy en día esta administración es bastante sencilla y permite que los Kubernetes se puedan desplegar desde donde sea, desde el lugar que sea, con el proveedor que sea, sin ningún inconveniente. Entonces, trae también unas características bien interesantes al portafolio. Y finalmente, lo que ya probablemente conocíamos como capacidades desde los Big IP, que tiene que ver con los DNS y con la entrega de contenido distribuido o los famosos CDNs, aprovechando esta infraestructura tan robusta que se tiene allí para poder entregar esas capacidades de DNS y de entrega de contenido distribuida para mejorar un poco los tiempos y las resoluciones de cierto tipo de peticiones a nivel web. Finalmente llega ThreatStack, que es otra compañía que trae un par de iniciativas bien importantes y bien interesantes. Tiene que ver con la protección de cargas de trabajo a nivel de cloud. Ya sabemos que los clientes hoy prefieren incluso tener infraestructura en diferentes nubes públicas, incluso a veces no solo en una única infraestructura dividido, segmentado en diferentes redes a nivel de nube, sino que ya hay una pluralidad en ese sentido. Y por otro lado, una infraestructura que nos permite tener también resolución a esas configuraciones que están hechas de una forma errada y
hablar un poco de las vulnerabilidades que se tienen abiertas dentro de ese tipo de servicios para poder mejorar la postura de seguridad en torno precisamente a la infraestructura en la cual pues están alojadas todas las aplicaciones o las cargas de trabajo en específico. Esta mezcla, esta serie de adquisiciones hace que F5 se consolide, perdón, como un proveedor de servicios de nube distribuida a nivel de todas las capacidades necesarias para entregar, para proteger y para administrar o configurar este tipo de esquemas que podemos llegar a encontrar. En esta parte de los servicios distribuidos de cloud vamos a hacer énfasis el día de hoy y vamos a ver cómo poder identificar algunos casos de uso que nos permitan ser mucho más exitosos a la hora de encontrar ese tipo de oportunidades que nos pueden derivar en negocios bien interesantes. Al final, estas tres grandes líneas de producto en el ecosistema de F5 permiten tener una visión centralizada del estado del rendimiento y de la seguridad tanto de las aplicaciones como de las APIs, y es lo que permite hoy tener un mensaje bastante diferente al que teníamos hace unos años, como lo mencionaba previamente, únicamente con el balanceo a nivel de los Big IP, que es algo en donde ya F5 está bastante bien consolidado y donde seguramente no van a tener que hacer ningún tipo de esfuerzo a la hora de poder posicionar la marca, ya que es una marca bastante bien reconocida en ese aspecto. Esta evolución entonces va un poco más hacia esa visión centralizada precisamente en cuanto a las aplicaciones y las APIs, seguridad, rendimiento y administración o el estado de las mismas. ¿Por qué F5 en este aspecto? ¿Por qué F5 para toda la capa de nube a nivel de servicios distribuidos o de nube distribuida? Esto tiene que ver un poco con la suite, por ejemplo, de las tecnologías que acabamos de ver, las cuales son líderes en la industria para pues asegurar, entregar y optimizar cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de API en cualquier lugar. Una de las principales ventajas es que no importa si la aplicación es legacy, no importa si la aplicación está desarrollada por una casa de desarrollo tercera, no importa si dentro de la compañía tienen su propia área de desarrollo de aplicaciones en donde utilizan incluso Kubernetes o containers ya de una forma un poco más evolucionada para poder garantizar efectivamente una transición, digamos, hacia un servicio más moderno. No importa qué tan avanzada o no esté la aplicación, se puede integrar de una forma nativa. Lo mismo a nivel de las APIs. Sabemos que las APIs hay unas que están muy bien documentadas, muy bien desarrolladas y lanzadas a lo largo de todo el ecosistema y las encontramos incluso públicas. Algunas a veces luego de que se hace un discovery de APIs ni siquiera se conoce la procedencia de la misma, qué tan segura es o no. Entonces ayuda en ese sentido. De igual forma, nos permite tener máxima flexibilidad en los modelos de implementación y consumo. ¿Por qué en implementación? Porque ya no necesitamos tener 3, 4, 5 herramientas diferentes para poder hacer la configuración precisamente a nivel de nube de toda la comunicación y la securización de mis servicios, sino que realmente lo puedo centralizar en una única plataforma. Y flexibilidad a nivel de consumo, ¿por qué? Porque tenemos diferentes modelos o tipos de licenciamientos que pueden ser bien interesantes para que el cliente sepa que efectivamente puede gestionar ese dinero que tiene destinado para su proyecto de una forma más eficiente y más conveniente, sobre todo de acuerdo pues al mejor manejo que cada cliente sabemos que le da a sus proyectos. Y finalmente hay un compromiso y enfoque en hacer que pues la seguridad y la entrega de aplicaciones sea muy fácil. Una de las cosas más complejas que tiene hoy el multicloud networking a nivel no solo de la configuración, sino también de la aplicación de seguridad, tiene que ver precisamente con eso, con la complejidad a veces que es poder configurar o interactuar entre diferentes servicios que se tienen allí disponibles. Lo que trae F5 es precisamente una capa que facilite y que haga mucho más entendible la posibilidad de operar este tipo de servicios y reduzca de alguna forma esa curva de aprendizaje en los equipos operativos.
Entonces, por acá finalmente para cerrar el tema de portafolio, el amplio portafolio que existe enfocado a nivel de tres líneas. Recordemos que está enfocado en proteger, en la entrega y en la optimización de cualquier tipo de aplicación o API. Ya lo veíamos del lado de los Big IP. Ahí hay un tema bien interesante de lo que se puede llegar a tener como funcionalidades que ya están bastante bien conocidas al día de hoy en el mercado. Habrán clientes que probablemente aún tengan otro tipo de marcas por allí, pero pues seguramente tendrán en el radar a F5. Simplemente es recordar un poco lo que podemos llegar a hacer a nivel de los Big IP, que está muy enfocado en esas aplicaciones tipo legacy. Parte de Nginx, que está enfocados en las aplicaciones modernas y en los microservicios, al final también nos va a permitir una serie de capacidades bien interesantes para poder darle esa seguridad y esa optimización a ese tipo de aplicaciones y APIs. Y finalmente, Distributed Cloud, que es donde nos vamos a enfocar hoy como casos de uso específico. Queremos traer precisamente aquí sobre este webinar porque tiene un gran potencial. Está del lado tanto de las aplicaciones legacy como de las aplicaciones modernas, permitiéndonos características de seguridad, ¿cierto? Multicloud networking, administración del riesgo y pues toda la parte que tiene que ver con antifraudes, que esto pues al final es muy, muy interesante para todas estas entidades de banca o tipo fintech en donde quieren mejorar un poco precisamente por requerimiento, digamos, a veces de auditorías, garantizar efectivamente una disminución de fraude sustancial. ¿Qué es lo que hace efectivamente que haya mucha flexibilidad en los modelos de consumo y de implementación? Se los mencionaba hace un momento. Tiene que ver específicamente con la capacidad que se tiene, por un lado, de modelos de consumo, tanto por otro lado como modelos de despliegue. Hacia modelos de consumo encontramos modelos de consumo perpetuos, suscripciones también, unas famosas mensualidades, digamos, asociadas precisamente a esa suscripción. Y finalmente, uso por consumo, que es otra posibilidad que se tiene para el portafolio de la marca. Del otro lado tenemos hardware para cierto tipo de escenarios, software pues que viene, digamos, virtualizado o embebido, digamos, en otro tipo de máquinas virtuales, consumo tipo SaaS y también la parte de todos los servicios administrados. Si ustedes se pueden dar cuenta, pusimos de manera directa, por ejemplo, sobre el rectángulo naranja, algunos de los competidores directos de F5 en alguno de estos tipos de servicios y encontramos que se reducen muchísimo sobre todo a las suscripciones y a los modelos de consumo por uso, generalmente basados únicamente en SaaS. Es decir, están en una porción muy pequeña. Cualquier cliente que pueda llegar a requerir una mayor flexibilidad en esos modelos de consumo, pues se va a ver un poco, digamos, como opacado en el desarrollo de su proyecto precisamente por esta limitante. Lo que logra hacer F5 es ampliar muchísimo ese scope para poder tener, por ejemplo, del lado de los Big IP o de Nginx, productos bastante desplegables en otro tipo de modelos de consumo y modelos de despliegue. Y también en la parte de servicios, pues tener la posibilidad específicamente de poder tener otro tipo, digamos, como de escenarios allí para poder garantizar el éxito de esos proyectos. Listo, entonces vamos a hacer enfoque, como les mencionaba, en los casos de uso que están asociados directamente a Distributed Cloud, que es donde la estrategia de la marca está hoy alineada. ¿Esto por qué? No porque sea una línea que quieran impulsar precisamente por, digamos, como por una necesidad de moverla de manera general, sino porque al contrario, muchos clientes han venido directamente hacia F5 para poder entender y para poder comprender cómo mejorar ese Journey to Cloud, el cual vienen siendo objeto algunas compañías y en donde específicamente se ha identificado que falta
muchísimo llegar a ese tipo de mercados. Hoy muchos clientes siguen viendo F5 como un simple balanceador, desconociendo probablemente esto que podemos llegar a ver con Distributed Cloud. Entonces, vamos a hacer un énfasis en ello para que puedan ustedes utilizar este tipo, digamos, de herramientas en el día a día, en las conversaciones que tienen con sus clientes y también en las conversaciones internas que puedan llegar a tener para abordar cierto tipo de proyectos. Entonces, iniciamos, hablábamos de los servicios de nube distribuida. En este sentido, hay una discusión inicial. Inicialmente, lo que solemos encontrar es que las organizaciones, tanto de sector privado y público, digamos que están utilizando arquitecturas híbridas con mayor regularidad, están yendo hacia la nube, hacia los colocation, hacia ofertas as a service para este tipo de servicios. Em, Después de pandemia hubo una desaceleración un poco de este tipo de modelos precisamente por la vuelta a las oficinas de muchas compañías, pero realmente es un modelo que viene nuevamente en crecimiento y que se ha venido impulsando de cara precisamente a la estrategia de las mismas nubes públicas. Entonces, este tipo de portafolios de las aplicaciones que ofrecen este tipo de nubes se vuelven cada vez más complejos, ¿no? Ofrecen ya aplicaciones completamente listas para el consumo y a veces incluso las interacciones con externos o con terceros, digamos que es un poco complejo. Gestionar esas aplicaciones también en entornos que no son similares, que no son homogéneos, pues crea a veces una complejidad operativa o es un desafío bien importante para las organizaciones. Y por otro lado, los servicios de nube distribuida F5 pues son servicios tipo SaaS, tanto de seguridad como de redes y gestión de aplicaciones, y permiten lo que hablábamos, creación, implementación, protección y operación en múltiples plataformas. Esto solventa de alguna forma la posibilidad de que el cliente tenga aplicaciones en diferentes nubes y no sea un inconveniente para poder, por ejemplo, adquirir algo nuevo que quiera integrar hacia una nube pues que probablemente no venía consumiendo. Hoy F5 abstrae esa complejidad de esas redes subyacentes que hay en la nube, ese tipo de conexiones que pueden existir entre ellas y ayuda a proporcionar políticas centralizadas de este tipo de servicios para tener seguridad de extremo a extremo, no solo desde donde sale o desde donde se consume precisamente el servicio, sino también todo lo que sabemos que existe en el medio para poder llevar ese mensaje del punto A al punto B. Hay unas tendencias y problemas de negocio específicos que hemos visto en las empresas que se están moviendo en este tipo de servicios de nube distribuida. Lo primero es que estos, como lo mencionábamos, estos portafolios de aplicaciones pues están migrando hacia un modelo mucho más ágil y modernizado. Suele suceder incluso que ya muchas de las aplicaciones están empezando a desplegarse por medio de containers y las actualizaciones de las herramientas, digamos, SaaS que tenían convencionales ya no están funcionando de una forma tan nativa como probablemente funcionaba antes y eso hace que pues, la arquitectura tenga que cambiar de alguna forma. Las cargas de trabajo también son cada vez más containerizadas. Esas cargas de trabajo son incluso datos de backend que pueden estar entre la interacción de ese tipo de aplicaciones y que probablemente no son identificadas o procesadas por las arquitecturas que se tienen convencionales al día de hoy. Y por otro lado, las organizaciones, sobre todo el sector público, están haciendo uso cada vez más de arquitecturas híbridas. Ya lo mencionábamos un poco, sabemos que incluso en Colombia Compra Eficiente hay habilitaciones progresivas y cada vez mucho más amplias del uso de las nubes públicas y esto hace que pues se incluyan centros de datos locales o se incluya la nube o los colocation o los tipos SaaS, ¿no? Y esto nos está llevando pues precisamente a una oportunidad mucho más abierta de mercado en ese sentido. Allí hay un desafío de cliente. ¿Por qué le importa al cliente específicamente este tipo de entornos? Que al final, si le importa al cliente, nos debe importar a nosotros. Lo primero es la gestión de esas aplicaciones, que pues a veces en entornos que no son homogéneos, pues les empieza a generar una complejidad operativa bien importante. Y sobre todo que
Para el sector público, los conocimientos y la cantidad de ingenieros que pueden llegar a tener disponibles, por ejemplo, para respuestas ya de manera directa, sin el uso de un tercero, a veces se vuelven bastante complejas. Entonces, es un desafío creciente, no solo para las entidades del sector público, sino también para las privadas, que probablemente no tienen como core de negocio la tecnología, ¿no? De igual manera, diferentes capacidades y operaciones de red en distintas nubes generan algunas configuraciones erradas o difíciles que no generalmente terminan de una forma satisfactoria para enrutamiento, por ejemplo, para reglas de firewall, precisamente entre esos ecosistemas, todo el tema del ingres del nateo, toda la seguridad y todo el tema de cifrado, si bien pueden ser y pueden estar bien documentadas en cada uno de esos entornos a los cuales se van las compañías, a veces hay un excesivo error de configuraciones en este tipo de aplicaciones o de elementos de nube que nos hacen al final cometer muchos errores a nivel de seguridad. Y esto es bien importante, no generar esas brechas para evitar precisamente eh, la materialización de un ataque que probablemente arruine el proceso de un proyecto de este estilo, que no es fácil de desplegar tampoco. Y por acá el último desafío que encontramos es que las aplicaciones implementadas en esos entornos distribuidos pues no están protegidas de la misma forma, ¿no? Hay una, digamos que una gran diferencia probablemente entre lo que yo puedo llegar a configurar en una nube en específico a nivel de seguridad versus otra bien diferente. Esto lo que me hace es no tener esos entornos homogéneos o no lograr llegar, digamos, como a los mismos acuerdos en cuanto a las configuraciones y a las políticas de seguridad. Y al final esto nos trae bastantes problemas, no solo a nivel de auditoría, sino también a nivel probablemente, digamos, de la resolución de un incidente o de, por ejemplo, la detección y contención de un ataque en específico. Entonces, esas políticas inconsistentes al final nos crean unos cuellos de botella bien interesantes en las operaciones, sobre todo a la hora de la atención o la resolución de un incidente. ¿Cuál es la solución del lado de F5? Como lo mencionamos de manera general al inicio en el portafolio, toda la capa de Distributed Cloud, digamos que proporciona este tipo de servicios de seguridad tipo SaaS a nivel no solo de redes, sino también a nivel de gestión de aplicaciones, para la creación, implementación, protección y operación precisamente de todas estas aplicaciones, no importa en qué tipo de plataforma, incluyendo cualquier tipo de destino, no importa si son datos que están alojados de manera local en un data center del cliente, en una nube pública, en un colocation o simplemente en el edge ya específico de la arquitectura. Este tipo de servicio pues reduce significativamente la complejidad, lo mencionábamos, ya no tenemos que probablemente navegar entre dos o tres plataformas diferentes para tratar de homogenizar lo que yo quiero configurar en todas ellas, sino que también nos ayuda a simplificar y a proteger de manera consistente, nos da una visibilidad completa y un control completo de todo lo que yo quiero llevar con esa gestión unificada a través de una única consola. Entonces, es algo que resuelve precisamente ese desafío que tiene hoy el cliente. ¿Por qué F5 en ese sentido? Lo mencionábamos un poco, la plataforma de cloud distribuido, pues nos da esa gestión centralizada, pero también nos entrega, por ejemplo, una plataforma muy moderna que está construida sobre Kubernetes y eso también hace que la plataforma esté preparada para interactuar nativamente sobre este tipo de microservicios, de Kubernetes o contenedores, ¿no? Porque tampoco está forzada a desarrollar integraciones o algún tipo de modificaciones en su arquitectura para poder entender este tipo de servicios. Se extiende a donde sea necesario, ya lo mencionamos, no importa si es un centro de datos, una nube, un clúster específico o un edge por allí de servicio. Es compatible tanto con aplicaciones modernas como legacy, suele pasar muchísimo en entidades de banca que hay aplicaciones que no pueden moverse, no pueden actualizarse, no pueden reemplazarse porque esto implica precisamente una caída operativa bastante importante para ese tipo de entidades. Entonces
puede convivir con ese tipo de entidades legacy sin necesidad de tener que afectar precisamente su uso, digamos, ya establecido para toda su arquitectura. A nivel de la conectividad es bastante flexible. Esto pues nos permite no tener ni siquiera que hacer un hairpinning del tráfico para poder hacer este tipo de interconexiones. Nos ofrece mayor funcionalidad, más controles de seguridad. Sabemos también las nubes públicas han sido bastante abiertos en su mensaje en los últimos incluso 2 años. Han emitido comunicados específicos en donde hablan de lo probablemente corta que se queda su seguridad para sus entornos y siempre garantizan complementar este tipo de esquemas de seguridad con vendors que están ya enfocados en ese desarrollo y que probablemente ya traen un liderazgo en el mercado. Entonces, esto también es bien importante. Y finalmente, pues se incluye toda la analítica avanzada de las aplicaciones, toda la inteligencia y generación de reportes, que también sabemos que es bien importante para hacer tanto seguimiento como también evaluación del comportamiento de los servicios, lo que permita también tomar por allí decisiones. ¿Qué preguntas de sondeo debemos hacerle a este tipo de clientes que están hoy empezando a hablar de este tipo de servicios, que si bien como lo mencionaba, no es algo nuevo, probablemente se desaceleró después de pandemia y otra vez están empezando los proyectos a salir adelante? Algunas de las preguntas específicas es precisamente si está utilizando servicios en la nube o servicios multinube, si está garantizando de alguna forma la entrega de las aplicaciones y los servicios de seguridad en los diferentes entornos que pueda llegar a tener, tanto locales como on-premise y sobre todo en la nube pública, si eso para él es fácil. ¿Cuáles son esas dificultades principales que está encontrando en la visibilidad y en las operaciones a través de esos entornos? Sabemos que muchas veces la visibilidad es bastante compleja porque se despliegan algunas máquinas o entornos que después se pierden del foco del mapeo, digamos, de la persona que está a cargo de llevar todo el inventario de assets en nube. Y esto pues empieza a generar una cantidad de servicios desplegados o una cantidad de máquinas desplegadas allí que después no se tiene control alguno sobre ellas y empiezan a generar precisamente esas brechas de seguridad. Y finalmente, ¿qué se podría hacer para facilitar la conexión, la seguridad y la implementación de aplicaciones en múltiples nubes o plataformas? Hay clientes que ya saben qué necesitan hacer para poder mejorar precisamente esa conexión, esa seguridad, esa implementación. Lo que no saben es que existe una herramienta que puede darles las tres grandes, digamos, como necesidades en una única plataforma. Entonces, bien importante. Por aquí hay una arquitectura de referencia de lo que puede llegar a tener un cliente en este sentido. Como lo vemos por aquí básicamente, podemos tener entornos de nube pública, podemos tener despliegues de Edge específicos para ciertos servicios, nube privada un poco y algo, por ejemplo, asociado a un premise en las oficinas principales, ¿no? Todo este tipo de elementos interactuando a través de pues, los usuarios que probablemente incluso pueden estar de manera remota, hacen que no sean tan sencillos hoy y que tengan alguna serie de inconvenientes precisamente en toda la visual y en todo el consumo de este mismo eh, modelo de servicios. Lo que ofrece F5 a nivel global precisamente es un backbone privado para garantizar específicamente el consumo de ese tipo de aplicaciones e incluso nos garantice, por ejemplo, para aquellos tipos de clientes que todavía tienen información alojada en sus premisas y que necesitan de alguna forma interactuar o consumir datos alojados en nube, que tengan una comunicación directa a través de estos edge y que no simplemente vayan, digamos, por internet abierto a consumir este tipo de servicios y puedan llegar a generar algún tipo de incertidumbre en ese aspecto. Poder tener esos edge haciendo uso precisamente de este backbone, pues va a permitir también una seguridad mayor y sobre todo una interacción mucho más sencilla a nivel de enrutamiento, ¿vale? Hablando de multicloud networking, como caso de uso para empresas públicas y privadas, pues sabemos que
Más del 73% de las empresas hoy desarrollan aplicaciones nativas en la nube con microservicios y muchas de ellas con múltiples proveedores en la nube. Este número del 73%, la verdad, es bastante alto. Uno no suele encontrarse con ese tipo de, digamos, como de empresas que le cuenten a uno que están haciendo desarrollo de aplicaciones, pero lo que sí sucede es que contratan o tercerizan este tipo de servicios. Entonces, generalmente, cuando una empresa que les provee un tipo de aplicaciones o de servicios de desarrollo, se enteran de posiblemente la diferencia que podrían llegar a tener incluso en temas de seguridad desde el propio desarrollo de la aplicación, solo empiezan a exigir a su proveedor. Y la forma más fácil es integrarlo precisamente a su ecosistema de desarrollo para garantizar que se puedan llevar a cabo estas capacidades. Otro punto específico es que Distributed Cloud ofrece red y seguridad multinube, digamos a nivel SaaS. Esto ayuda a liberar mucho a todas las operaciones que están de networking y a todas las operaciones de desarrollo también, de esa gestión, digamos, como un poco fragmentada, ¿no? Que se suele ver entre estas dos, digamos, como verticales de tecnología en las compañías. Siempre se ve un poco fragmentada, generalmente el desarrollador le entrega al de operaciones de red para ver cómo distribuye o cómo se encarga de que accedan a ese tipo de, de aplicaciones, pero pues la realidad es que la seguridad en el desarrollo debe ser pues también un foco. En ese sentido, se pueden brindar políticas y visibilidad unificadas para que los dos equipos cumplan los mismos objetivos y sobre todo a nivel de compliance se esté hablando también de una relación entre lo que se piensa en el desarrollo y lo que se hace a nivel también de red y de entrega de las mismas. Y pues con una única consola, pues se simplifica específicamente toda esta gestión para acelerar las implementaciones y unificar la infraestructura. Hay unos ejemplos de ecosistemas y socios estratégicos, muchos de ellos puestos acá en estos logos en específico. Conocemos por allí a algunos de ellos. Lo importante a conocer aquí es que muchos de estos socios estratégicos ya tienen algún tipo de desarrollos específicos directos en Marketplace incluso con F5, lo que hace que no necesariamente sean proyectos muy difíciles de trabajar, sino que al contrario, ya están bastante bien parametrizados, ya se tienen incluso librerías, APIs y demás entre los diferentes socios para garantizar que el uso de un servicio de F5 sea mucho más sencillo. Este tema también nos permite encontrar esas oportunidades adicionales en donde podemos llegar a ver, por ejemplo, un cliente que se encuentre del lado de Red Hat con OpenShift y que tenga todavía problemas a nivel de distribución o a nivel de administración o de seguridad de sus entornos, pues poder garantizar efectivamente que hay una posibilidad allí para poder resolver este escenario. Algunos desafíos del cliente y qué es lo que le importa realmente es, ya lo mencionamos, una operación fragmentada por diferentes productos, diferencias entre las arquitecturas y lo que se tiene pensado directamente en la nube, ¿no? Es bien común que los arquitectos de networking sean los que también hagan la arquitectura en nube y a veces cambiar ese chip de la arquitectura de red a la arquitectura de nube es bien complejo y no es tan fácil de llevar a cabo. Visibilidad limitada o fracturada, pues porque precisamente hay diferentes entornos o plataformas. Garantizar seguridad de los múltiples entornos de nube de forma homogénea. El tiempo y el esfuerzo que implica mover aplicaciones entre los centros de datos y diferentes nubes, pues también es algo que a veces preocupa al cliente a la hora de hablar de este tipo de ecosistemas, digamos, como múltiples. La disponibilidad y la redundancia, sin duda alguna, viene siendo hoy también algo clave. Hoy es una de las mediciones o de los ANS más comunes en todos los proyectos, probablemente en los que se ven involucrados ustedes en su día a día.
el rendimiento de las aplicaciones también vemos que a veces cuando se hace de una forma bastante rudimentaria a nivel de, por ejemplo, protocolos de red convencionales, el rendimiento de las aplicaciones cae bastante y esto hace que empecemos a experimentar latencias, cuellos de botella y demás, y allí comprometemos precisamente el éxito de un proyecto de este estilo. La complejidad de usar múltiples herramientas también a nivel de gestión de nubes públicas. Si a alguien probablemente es experto en AWS, le va a tardar un tiempo bastante prudencial ser experto en Azure, por ejemplo, por más de que tengan conceptos, digamos, comunes. Ahí hay una capa y una curva de aprendizaje. Y eso hablando, digamos, de dos cosas bastante conocidas. Si hablamos de herramientas o funcionalidades de pronto no tan conocidas, la curva de aprendizaje se incrementa. La solución de F5 en este sentido, ya lo habíamos mencionado, pues es la unificación para proteger las aplicaciones a nivel de multinube y es garantizar todo el ecosistema basado en SaaS, tanto para nubes públicas como privadas, y sobre todo poder de alguna forma dar de forma homogénea la gestión y las políticas, la visibilidad de extremo a extremo de todas las aplicaciones y de todos los servicios entre el área de NetOps y DevOps para garantizar que no haya esa fractura que siempre vemos en cada uno de esos proyectos, ¿no? Incluso vemos que a nivel de requerimientos pueden llegar a sacar un pliego, un requerimiento del lado de NetOps y otro de DevOps, entonces es tratar de unificar de alguna forma el concepto de la seguridad para estos ecosistemas y que también lo piensen a la hora de la adquisición del mismo. ¿Por qué F5 en este sentido? Entonces, lo primero tiene que ver con los nodos de Distributed Cloud Mesh, que son nativos dentro del VPC, digamos, de F5 y que ofrece una red global bastante robusta para garantizar esa seguridad y esa distribución a cualquier parte del mundo. Hay un despliegue mucho más rápido y a mayor escala, esto precisamente por la capacidad de la integración en una única plataforma y esto permite también que no solo se desplieguen múltiples nubes, sino que también se hagan, mm, digamos que algunos se mejore de alguna forma la interacción que hay de cara a las APIs y a la seguridad de las mismas, hablando de estos entornos multinube, para garantizar unas capacidades homogéneas en cada uno de los sitios en los cuales tengo desplegados mis servicios. Aumenta de igual manera la productividad pues, en los equipos de operaciones, como ya lo mencionábamos, se elimina esa fricción que existe con infraestructura automatizada como código abierto, el famoso IAC, ¿no? Son operaciones basadas en SaaS que permite también gestión del ciclo de vida, para incluso desde el desarrollo de la aplicación ya se tengan controles de seguridad y políticas basadas pues también en intención que permiten pues esa unión entre el mundo de DevOps y todo el NetOps o el SecOps que se pueda llegar a tener en cualquier organización. Esto al final es conectar las aplicaciones a través de múltiples nubes para satisfacer todas las necesidades de tráfico por un lado y por otro lado tener todo el stack de aplicaciones, digamos, cloud a través de toda la infraestructura o la red global que se tiene para garantizar la implementación, protección y operación del mismo. Una arquitectura de referencia que podemos llegar a ver en este caso tiene que ver específicamente con precisamente este tipo de clientes, digamos que tiene ubicaciones o usuarios globales que van a consumir algún tipo de servicios precisamente por medio de la entrega de contenido eh, distribuido múltiple, ¿no? Para garantizar llegar a acceder al punto más cercano. Y esto pues a la larga nos va a llevar precisamente hacia lo que queremos. En ese sentido, poder unir tanto el ambiente privado como el público o poder tener, por ejemplo, algunos servicios o algunos proveedores de nube pública predefinidos para cierto tipo de aplicaciones que ya tenemos alojadas o tener algún tipo de control, de manejo, no solo de las aplicaciones, sino de la capa
de datos, digamos, este tipo de servicios, pues nos va a dar también la posibilidad de tener el control plane, la métrica de los logs, temas de machine learning y toda la integración de APIs. Y también de alguna forma poder llegar hacia los diferentes, digamos, como edge que podamos llegar a tener para consumir o para aprovechar este tipo de servicios en cada una de esas necesidades que tenga el usuario final. Al final tenemos algunas preguntas para ese tipo de clientes que probablemente están enfocadas hacia este caso de uso. Estas pueden ser, por ejemplo, si se está utilizando nuevamente servicios en la nube o servicios multinube. ¿Cuáles son esas dificultades en cuanto a visibilidad y operaciones que tienen en esos entornos? ¿Cómo se puede facilitar la conexión, la seguridad y la implementación en esas múltiples nubes o plataformas? Y cómo se está garantizando la entrega de aplicaciones y servicios en entornos tanto on-premise como en la nube pública. Este tipo de preguntas son básicas para poder llegar a determinar una arquitectura que nos dé un panorama más amplio de lo que tiene el cliente. El siguiente caso de uso es bien importante y es toda la parte de Distributed Cloud enfocado en protección web de las aplicaciones y en APIs, protección de las APIs, que es el famoso WAP, que ya Gartner hoy en día lo actualiza y habla de WAP como la herramienta que debería estar hoy por encima del WAF, ¿no? Que simplemente es una funcionalidad más de lo que es este tipo de ecosistema de WAP. En este sentido, la discusión inicial con los clientes puede ser que debido a la complejidad de la entrega de esas aplicaciones hacia, pues hacia el consumo de los clientes, es decir, por toda la migración que se ha tenido a través de estos modelos, pues hay unos riesgos y hay una limitación en cuanto a la eficiencia precisamente de esas soluciones que son heredadas o tipo legacy. Ese tipo de herramientas suelen empezar a quedarse un poco atrás, a quedarse un poco relegadas, pero sabemos que son muy importantes para el cliente. Entonces, con el Distributed Cloud WAP, pues se responde precisamente a estos retos, una plataforma unificada que permita pues entregar también aplicaciones de forma segura, on-premise, nube, multinube, incorporando ese WAP de nueva generación, pero también trayendo otro tipo de aplicación, de funcionalidades, perdón, asociadas precisamente a este ecosistema que tiene que ver con la protección de las APIs, la protección, digamos, contra ataques volumétricos distribuidos y toda la parte de bots, ¿no? Esto permite de alguna forma automatizar y gestionar de manera centralizada desde una única consola. Algunas tendencias y problemas de negocio aquí en específico tienen que ver con que las empresas en general pues están migrando esas aplicaciones a un ritmo cada vez mayor. Hay algunas aplicaciones legacy que se quedan todavía on-premise, pero seguramente están haciendo uso de APIs o están probablemente utilizando un servicio en nube que les ayuda de alguna forma a tener comunicación con el exterior cuando se requieren y cuando no necesitan una conexión a Internet, probablemente se están quedando un poco desactualizadas, digamos, en torno a los ecosistemas y las arquitecturas que pueda llegar a estar creciendo la compañía en particular. Entonces, esa evolución se da de una manera rápida. Hoy la gran mayoría de aplicaciones de empresas operan sobre esas aplicaciones y las APIs, pues claramente se han vuelto hoy creo que mucho más comunes que probablemente, eh, digamos que las interacciones directas o los desarrollos de las marcas entre diferentes ecosistemas. Antes solíamos medir mucho las marcas de tecnología por con quién está integrado, ¿no? Cuáles son los desarrollos que tiene para poder tener una integración nativa. Hoy en día realmente eso preocupa poco, sabiendo que tenemos un módulo de APIs que podemos desarrollar o aprovechar para tener una interconexión con lo que nosotros podamos llegar a tener. Eso en la generalidad. Hay proyectos muy puntuales en donde realmente el tema de API REST no es suficiente para poder tener una interacción deseada. En ese sentido, el desafío pues es que estas iniciativas modernas pues han aumentado y han generado una proliferación tanto de herramientas como de APIs. Hoy en día una compañía puede llegar a tener más de 30 herramientas específicas para servicios, por ejemplo, que tienen que ver con nube
Y sin decir nada, el tema de las APIs puede llegar a ser también un número bastante elevado. Esto hace que la sostenibilidad, la configuración de las mismas, la seguridad y demás sean bastante ineficientes ya y no tengan el foco y la visibilidad que debería tenerse. En la solución del lado de F5 lo mencionamos inicialmente, es proteger precisamente mediante el WAP las funcionalidades, por ejemplo, de WAF por firmas y comportamiento y también tener la posibilidad de campaña de amenazas. Si hablamos de los bots, la defensa contra bots, entonces ya lo mencionábamos, tenemos hoy protección líder en la industria de bots heredado de Shape, que ya mencionamos cómo se incorporó al portafolio. Tenemos también la implementación mediante una simple inyección de JavaScript también para poder garantizar esa defensa contra bots y detección de señales, digamos, del cliente para determinar si son humanos o no este tipo, digamos, como de interacciones que podemos llegar a tener, ¿vale? Al igual de mitigación DDoS, pues está la posibilidad de proteger ataques volumétricos de capa 3 y 4, pero también tener protección contra ataques DDoS en capa 7. Muchas soluciones se quedan únicamente por aquí abajo en capa 3 y 4 cuando hablamos de ataques distribuidos, de denegación de servicio, pero también es bastante claro hoy que tenemos una serie de ataques especializados también, catalogados en DDoS, como en capa 7. Entonces es bien importante tener un poco esa madurez para lograr llegar hacia las capas que más importan en el modelo OSI. Finalmente, la seguridad de las APIs es poder descubrir automáticamente APIs. Esto, la verdad, que parece muy simple y muy obvio, pero cuando se hace un ejercicio, incluso un demo con algún cliente, en donde quiere apenas descubrir APIs, se lleva una gran sorpresa y se da cuenta que está conectado a un montón de APIs que no tenía ni idea ni siquiera que existían. Y a veces preguntan, no sé si esa API sea mía, yo creo que no. Llaman por allá a la persona que está probablemente encargada, digamos, como de llevar toda la actualización en torno al inventario de las mismas y le dicen, ah, sí, no, es que probablemente estuvo desplegada para una campaña en específico que hicimos por allá en el año 2002 y nunca se bajó, ¿no? Nunca se eliminó. Entonces, ese tema de descubrir APIs permite estar un poco más tranquilos de poder saber cómo estoy expuesto y por dónde estoy expuesto en temas de mis servicios. Toda la importación y carga a nivel de esquemas de APIs para soportar lo que se conoce como la seguridad positiva y son este tema de las mejores prácticas, toda la inspección continua y detección también de shadow IPs, que a nivel de APIs sabemos y conocemos que hay APIs que hacen uso precisamente de este tipo de shadows APIs que no generalmente tienen una funcionalidad principal en el uso de esa API, pero que sí están prestando un servicio bien importante de interconexión o que probablemente incluso no deberían estar funcionando y podríamos llegar a limitarlas o a parametrizarlas de alguna forma. Y finalmente, aplicación de esquemas y bloqueo de tráfico malicioso, bien importante. Aquí hay una herramienta bien importante para que la puedan utilizar y para que la puedan llegar a conocer para aquellas personas que no lo conocen. Hay una especie de simuladores que nos permiten conocer, por ejemplo, la integración de todos los productos a nivel, digámoslo así, de demos. Sabemos hoy que los demos a nivel de compañía no son tan sencillos porque incluyen precisamente sencillos, me refiero al modelo, digamos, de costos, ¿no? A veces tienen un costo allí en específico, si bien el equipo F5 los pone directamente a disposición de todos a nivel global, pues es bien importante también poder contar con herramientas de este estilo, donde tengo simuladores que nos permiten garantizar e interactuar precisamente el conocimiento con ese tipo de herramientas para poder hacer un mayor provecho de apropiación a nivel de lo que podamos llegar a aprender. Esta presentación se les compartirá al final de este webinar, entonces allí en este link podrán entrar directamente a esos simuladores para que los puedan operar de alguna forma y les puedan sacar algo de provecho. Entonces, ¿por qué F5? Ya lo veíamos hace un momento. Hoy el WAP recibe calificaciones bien importantes a nivel de eficacia en Gartner, ¿sí? Es decir, técnicamente está muy bien
puntuado en Gartner, es un líder para temas de ataques sofisticados, para fraude y para amenazas automatizadas. Y pues básicamente hoy la seguridad actúa como un habilitador de negocio, ¿no? En donde pues, obviamente tenemos algunos obstáculos, pero nos permite, entre otras cosas, por ejemplo, reconocer usuarios legítimos y omitir verificaciones manuales de seguridad como fricción, digamos, puestas, digamos, para poder llegar al objetivo específico. Por ejemplo, el tema del segundo factor de autenticación o el tema de CAPTCHA y demás, pues probablemente no es tan suficiente para poder detener este tipo de escenarios. Y también distinguir entre lo que es tráfico humano y no humano, ya lo mencionábamos, garantizando pues que la aplicación y la API permanezcan invisibles ante toda esa nueva categoría de amenazas que ya OWASP nos ha mencionado que tiene que ver con tráfico no humano, que sí nos genera una indisponibilidad de servicio bien importante. Algunas preguntas de sondeo para este tipo de clientes que puedan llegar a estar interesados en WAP es probablemente cuáles son sus dos o tres aplicaciones más importantes, cuál es la principal, digamos, como preocupación de seguridad en cada una de esas aplicaciones y cualquiera que sea la preocupación más grande de seguridad, lo importante y la recomendación aquí es concentrarse en resolver el problema que tiene esa preocupación por encima de cualquier cosa. Es decir, ya las demás funcionalidades vendrán por añadidura, pero es resolver esa preocupación principal que tiene ya el cliente. Otra puede ser si está ejecutando, por ejemplo, el ASM o el Advanced WAF, o si tiene servicios, por ejemplo, de marcas como Imperva u otra herramienta que esté autogestionada, pero que probablemente no ha habilitado el bloqueo o duda de qué política pueda estar bien ajustada. Aquí, si bien muchos de los que ya tienen módulos específicos adquiridos de F5 o utilizan otras herramientas, no saben que pueden llegar a habilitar, digamos que el bloqueo a nivel precisamente de ese tipo de escenarios y poder mostrárselo cómo se hace de manera sencilla en F5 puede ser algo bien interesante. ¿Cuenta su organización con experiencia en seguridad necesaria para gestionar eficazmente políticas de seguridad de aplicaciones? Aquí probablemente la respuesta será que no mucho. Si la organización está sujeta a auditorías, ¿no? De seguridad recurrentes o utiliza herramientas de seguridad para cumplir temas de compliance, que a veces también solo son adquiridas para eso específicamente. Entonces, esto también es un índice bien importante para saber que es un candidato como cliente. Si tiene alguna auditoría de seguridad reciente, por ejemplo, entender si tuvo algún problema en esa auditoría, si hay algo que le soliciten, si hay algo que no salió bien, que seguramente nosotros podemos resolver cualquier cosa de esas que tenga el cliente allí en específico. Y finalmente, una aplicación moderna está compuesta por muchas APIs. ¿Está preparado para proteger tanto las aplicaciones como las APIs? Esa discusión creo que hoy es bien compleja en muchos clientes y no están tan al tanto de este tipo de ecosistemas. Aquí hay una arquitectura de referencia que podemos llegar a encontrarnos en este tipo de clientes y nuevamente, como lo mencioné anteriormente, podemos tener por un lado, toda la parte de los branch o del Customer Edge específico en donde vamos hacia la red distribuida de F5, en donde tenemos el API Protection, el Bot Detection, todo el tema del WAP o el DDoS Mitigation. Y este nos lleva específicamente hacia las nubes privadas, las nubes públicas o hacia el CDN en específico que queremos llegar probablemente a alcanzar con una consola centralizada, digamos que un control plane bien claro a nivel, por ejemplo, del desarrollo de la aplicación, toda la parte de DevOps, NetOps, SecOps, ¿no? Para garantizar configuración, visibilidad y seguridad. Esto tiene integración completamente directa con SIEM, con herramientas de login o plataformas de alertamiento para garantizar también poder de alguna forma correlacionar este tipo de eventos. Y también encontramos una integración pues a nivel de automatización crítica con temas de operaciones de Git o herramientas de desarrollo, ¿no? GitLab, Terraform, bueno, cualquier tipo de herramienta, GitHub, que puedan llegar a utilizar en este tipo de escenarios, pues hay una integración bastante directa en ese sentido.
Esta es probablemente el consolidado de de los primeros casos de uso que hemos visto y esto nos dice cómo luce un cliente objetivo ideal en cada uno de los escenarios que podamos llegar a tener. Por ejemplo, un cliente de F5, donde F5 no es estratégico, es decir, que debemos reactivar un proyecto, tiene unos criterios claves y por qué ganamos dentro de ese cliente, ¿no? Dentro de los criterios claves, entonces es ese cliente que probablemente solo utiliza LTM, ¿cierto? O configuradas limitadas de un WAF, por ejemplo. Tiene compras recientes estancadas, probablemente tuvo algunos proyectos pero finalmente no salieron a la luz, o tienen un valor reducido de Big IP debido a digamos que a las limitaciones de habilidades y recursos, es decir, cuentan con ese Big IP pero no le están sacando el máximo provecho. Esto probablemente son los síntomas de un cliente de este primer estilo. ¿Cómo ganar allí dentro? ¿Por qué se gana dentro de ese tipo de clientes en donde el foco es reactivar? Lo primero tiene que ver con la simplicidad y es que hay un motor único de WAF basado en el Advanced WAF de F5, ¿no? Es entregado completamente como SaaS, es decir, aquí no tenemos ni hardware ni software que administrar. En ese sentido, simplemente es una parametrización y configuración que probablemente nos va a dar ese ecosistema inicial. Y por otro lado, es bien importante que se entienda que hay una relación con el cliente que probablemente quiere seguir con F5 y que está muy contento con las cosas básicas que tiene. Eso hace que efectivamente ahí seamos un poco ganadores en ese aspecto. El otro tipo de cliente que podemos llegar a tener es el que está basado precisamente en cloud, primero como desarrollo, como objetivo, y en SaaS. Consumen este tipo, digamos, de servicios nativos de nube. Entonces, es muy característico por este tipo de escenarios. Van mucho a consumir a nube, poco en on-premise. Están más bien abiertos en esa modalidad de consumo tipo SaaS para optimizar el presupuesto. Desea aprovechar programas, digamos, de compra en la nube. Son aquellos que miran qué integraciones hay en un marketplace o qué acuerdos de consumo existen entre uno y otro vendor, ese tipo de clientes. Aquí somos ganadores porque probablemente una política de seguridad pues, se puede aplicar en cualquier nube. Se tiene el multi-cloud networking y el WAP, digamos, completamente embebidos. Hay una escalabilidad SaaS bastante fácil de poder llevar a cabo y esto también les da mucha tranquilidad de cómo crecer de una forma controlada. Y pues hay una seguridad pues integral de las aplicaciones. Tenemos tanto el WAF como el bot, como el DDoS, como la protección de APIs. Es decir, siguen estando en un modelo tipo SaaS. No los sacamos de su nicho digámoslo así, como de foco en la adquisición de tecnología, pero les damos toda la capacidad de poder integrar todo este tipo de ecosistemas en una misma plataforma. El siguiente cliente que podemos llegar a identificar, objetivo, es estos que tienen como una larga cola de aplicaciones. Es el famoso aumento del wallet share y es que van siempre haciendo inversiones incrementales de acuerdo precisamente a esos desarrollos o a esas incorporaciones. Este cliente es existente probablemente de un Advanced WAF que a nivel operativo pues solo necesita como escalar una protección de aplicaciones hacia esas aplicaciones que viene integrando recurrentemente. Ahí busca tener una combinación de costo y eficacia y simplicidad y quiere mantener un único proveedor. No quiere entrar, digamos, como a tener otro tipo de escenarios específicos ahí en cuanto a vendors que le hagan crecer ese ecosistema. ¿Por qué se ganan ese tipo de clientes? Lo primero es porque confía en F5 como el motor único basado en temas de WAF y esto ya lo tiene previamente probado. Hay una relación bien estrecha con un equipo de cuenta ya que viene atendiéndolo directamente desde un canal o un partner como ustedes, ¿no? Y conocen y probablemente han tenido interacción también con fábrica. Generalmente compran y adquieren soporte en específico. Hay una escalabilidad SaaS y esto también permite un despliegue fácil y efectivo de todas esas capacidades que puede llegar a tener y pues aprovecha también de esa seguridad integral al poder tener, digamos, como esos módulos o esas adiciones, digamos, en su ecosistema de WAP, bot, BIOS y API.
Finalmente, el último tipo de cliente ideal que podemos encontrar es el que tiene personal limitado, tanto a nivel de NetOps como de SecOps, para nuevos clientes, sobre todo, más que todo. Allí son clientes en verticales como el sector público o educación o las fintech, por ejemplo, que su núcleo de negocio es uno muy diferente al de la tecnología, pero tienen un volumen bastante elevado. Ahí necesitan seguridad, por ejemplo, de aplicaciones, pero que sea también simple y fácil de administrar y gestionar. Y no pueden, digamos que administrar un conjunto de funciones avanzadas precisamente por esa carencia de estos equipos ahí dedicados hacia este tipo de necesidades. ¿Cuál es la fórmula allí ganadora para ese tipo de clientes? Hay demos que son muy buenos y que son sencillos. Ya lo mencioné anteriormente del lado del simulador o de los demos que podemos llegar a adquirir por medio de fábrica. Hay una visibilidad de extremo a extremo tanto de las aplicaciones como de la red y eso les da una mayor perspectiva de lo que están adquiriendo y desplegando. Hay un despliegue bastante simplificado que incluso permite incluir servicios para poder acompañar ese tipo de clientes, una escalabilidad también SaaS y sobre todo el tema de que no exista hardware ni software que administrar también les da una tranquilidad bien específica allí para saber que no necesariamente deben tener un equipo dedicado a la administración de este tipo de elementos, sino que pueden adquirir un servicio allí, probablemente con un canal o un partner como lo son ustedes, para poder complementar ese tipo de adquisiciones. Este tipo, digamos, como de ejercicios va dirigido a organizaciones con ingresos inferiores a $1 billón, o sea, en Colombia hay muchísimas compañías que entran en esta cantidad de dinero tan alta. Generalmente son empresas que tienen un alto desarrollo en tecnología, las fintech, los negocios de e-commerce o retail, cuentas gobierno y educación también, que son bastante poco exploradas en ese sentido, si bien algunas tienen compras, digamos, asociadas a ciertos procesos como lo es Colombia Compra Eficiente, muchas otras ejecutan este tipo de compras específicas de una forma directa cuando la necesidad es bien puntual. Y ni decirlo en la parte de educación, donde los procesos y los presupuestos pueden ser un poco más estructurados en ese sentido. Bueno, por aquí ya para ir finalizando nuestros casos de uso, está toda la parte del stack full de seguridad para Distributed Cloud. En este sentido, estas organizaciones que adoptan estas arquitecturas híbridas, eh, pues ven incrementada la complejidad y los riesgos. Y ya mencionábamos que Distributed Cloud pues va a permitir, digamos, como entregar políticas, seguridad, redes, implementación y demás en una misma plataforma. Aquí las tendencias son un poquito más puntuales, es decir, este tipo de clientes operan en un entorno multicloud y multired ya muy claro, bastante claro. Hacen combinación de centros de datos, on-premise, de nube, de colocation y de modelos as a service. Tienen uso de herramientas de seguridad diferentes en cada plataforma dentro de un entorno multicloud y esto pues les genera también inconsistencia en la protección y en la falta de visibilidad unificada. Ahí ya lo mencionábamos, hay una complejidad operativa alta como desafío de cliente, hay unas capacidades de seguridad dispares entre las diferentes plataformas y hay unas políticas, digamos, de seguridad de operaciones inconsistentes que deberían hacerse de una forma uniforme. En ese aspecto, la solución para este tipo de clientes que ya es un poco más diverso, no que está pensando en llegar a este tipo de escenarios, sino que ya están viviendo su día a día en este aspecto, pues ya lo mencionábamos, la red de entrega de aplicaciones, el ADN, digamos, de nueva generación que tiene Distributed Cloud, hace que se puedan hacer entrega de aplicaciones y APIs de manera segura. Distributed Cloud lleva seguridad de aplicaciones también al Edge. Eso permite lo que les mostraba en una arquitectura previa, poder tener comunicación entre los Edge de on-premise y cloud, por ejemplo, para tener un enfoque en capas y poder segmentar de alguna forma esa seguridad. Tener DDoS, por ejemplo.
tener toda la capa 3 hasta la capa 7, desde el tema de DDoS, todo el tema de Secure Web Gateway, todo el WAF, toda la protección de APIs, garantizar herramientas de tipo single sign-on también para entrar a los ambientes de una forma mucho más controlada y segura, protección y seguridad para aplicaciones móviles y también la gestión de bots, que es bien importante. Entonces, en esta suite de forma integral se puede tener toda la seguridad de las aplicaciones, tener el análisis de comportamiento, machine learning y toda la automatización que está embebida en la herramienta. Ya esto lo mencionábamos un poco, volvemos al mismo punto de la arquitectura de referencia para este tipo de clientes en específico. Aquí las preguntas, digamos que ya las traíamos de ese cliente o de ese caso de uso similar al anterior. Y aquí simplemente es hacer énfasis en por qué F5, ¿no? Ya sabemos que tenemos la gestión centralizada de políticas y visibilidad, la plataforma posmoderna sobre Kubernetes, pero aquí hay algo bien importante y es la optimización de costos. Y es que reducir esa cantidad de herramientas que ya tiene el cliente y estandarizar con Distributed Cloud, pues va a permitirle crecer en capacidades que podemos llegar a integrar hacia esta red en específico para que eso que está gastando en esas herramientas, con lo que probablemente está haciendo cosas de manera individualizada, las pueda agrupar en algún punto en específico con F5 y esto permita tener una optimización de costos bien importante a nivel de todo el proyecto. Finalmente, el último caso de uso que tenemos para los servicios de Distributed Cloud es la administración de los Kubernetes como servicio. Ya lo mencionábamos, es algo que está bastante en auge por estos días. Hay mucho proyecto para fin de año que está empezando a llegar con manejo de Kubernetes y ahí es bien importante poder revisar este tipo de capacidades. Em, Empezando la conversación, es tener en cuenta que hay una transformación digital en aquellas empresas donde ya se habla de Kubernetes. Probablemente tienen equipos de DevOps y también de DevSecOps, no solo el desarrollo y la seguridad ya completamente embebidos, y esto necesita mayor flexibilidad y visibilidad, ¿no? Este tipo de Kubernetes pues proporcionan servicios orquestados de contenedores que necesitan capacidades bien diferentes y que les permite de alguna forma refactorizar aplicaciones que ya son legacy y es darle una segunda vida a esa aplicación legacy que probablemente ya venimos escuchando desde hace mucho tiempo que deberían migrarla o deberían apagarla y todavía no se ha dado, digamos, ese tipo de escenarios. Kubernetes ha permitido, digamos, que los contenedores sean portátiles y multiplataforma también. Entonces, todo lo que ya conocemos como necesidades específicas de las nubes públicas y privadas a nivel de multiplataforma y de múltiples, digamos, como segmentos y entornos de desarrollo, ya lo trae también embebido directamente Kubernetes. Entonces, es como desplegar otra vez ese problema de una forma micro, pero ya llevado a una tecnología en particular. En ese aspecto, las tendencias y los problemas de negocio principales es o los clientes quieren adoptar el uso de contenedores o ya están adoptando el uso de contenedores. Y esto pues garantiza portabilidad y ofrece soporte multiplataforma a nivel de fábricas de software. eh, y pues obviamente entregado directamente desde las funcionalidades de F5. Hay unos desafíos, digamos, de cliente, que es precisamente los ingenieros que están dedicados a este tipo de proyectos, que son los famosos SREs, un concepto muy de nube y muy sobre todo de contenedores, que son los ingenieros, digamos, especializados en este tipo de escenarios. Son bastante costosos. Para muchos que no tienen esa capacidad y ese conocimiento, todo el tema de Kubernetes es bastante complejo. Aprender sobre esto toma bastante tiempo, entonces es un reto bien importante. Y por último, mantener los Kubernetes a escala global, pues es bastante caro y difícil. Entonces, se empiezan a encontrar con ese tipo de escenarios. La solución es simplemente desde F5 poder hospedar esos contenedores que deseen, no importa en dónde estén, en dónde se ubiquen y cuáles sean.
Esto nos lleva al segundo punto. Y los famosos containers as a service, pues que permitan ya bastante simplicidad, ¿no? No solo a nivel de consumo y de manipulación de los mismos, sino también a nivel económico. Para eso también hay otro simulador al cual van a poder acceder cuando tengan la presentación luego de este webinar, en donde pueden interactuar un poco con ese simulador para poder conocer precisamente lo que tiene que ver con el CaaS o los containers as a service. ¿Y por qué F5 específicamente? Ya lo mencionamos anteriormente, no importa en dónde estén los contenedores, se pueden hospedar o alojar directamente en la herramienta, tanto digamos como en características o en tipo de desarrollo en tecnología o en ubicación, no importa en dónde estén ubicados, pues eso también se puede hacer. Y la facilidad de que se entreguen containers as a service, pues ofrece también una simplicidad sin que sea necesario contratar lo que ya mencionábamos, esa capa de ingenieros, ambos de confiabilidad en sitio que permitan tener ese conocimiento ya profundo sobre este tipo de tecnologías, ¿vale? Em, algunos ítems claves de por qué F5 a nivel de los containers as a service. F5 con Distributed Cloud facilita la gestión de los Kubernetes, transforma procesos manuales, por ejemplo, de DevOps en procesos automatizados y orquestados, permite despliegues bastante simplificados y es compatible con los principales servicios de Kubernetes de los principales CSP, ¿no? Reduce la necesidad de contratar personal, ofrece mucha flexibilidad para migrar aplicaciones modernas, ya sea dentro de una nube privada o en un centro de datos, y hay integración con los principales CSP, como lo mencionábamos, Azure, AWS, Google y demás. Allí se pueden llegar a integrar de una forma fácil. Esta imagen simplemente nos trae el nivel de complejidad que puede ser llegar a tener algunos despliegues en cuanto a requerimientos, dependiendo del tipo de infraestructura en el que estemos. Cuando hablamos de IaaS, indudablemente va a ser muy difícil poder desplegar Kubernetes ahí, porque toda la responsabilidad de la creación, la arquitectura, la seguridad y demás es del lado del cliente. El proveedor simplemente va a entregar las capacidades de cómputo. A nivel de PaaS, si no hay mucha experiencia, es una opción que puede salir muy cara, es bien difícil el despliegue y a veces es mucho más sencillo llevarlos a on-premise. A nivel de CaaS, pues digamos que reduce un poco la complejidad, ya es un poco media, pero no hay, digamos, como una opción para despliegues híbridos y eso empieza a generar allí un poco algunas incompatibilidades. Finalmente, a nivel de Distributed Cloud de F5, pues es muy sencillo porque tenemos una consola basada en web para cualquier tipo de container, ¿no? Que nos ayuda a desplegar de manera rápida con un túnel IPsec securizado entre los sitios, lo que se necesita a nivel de balanceo de WAF, de protección de bots. Entonces, sin duda, permite incluso tener mayor facilidad en el despliegue y en la manipulación de los mismos. Esto es todo lo que tenía que contarles por hoy. Ya hemos llegado al final de este espacio. Agradecemos su participación. Espero que haya sido de gran provecho poder contar con estos casos de uso específicos de la tecnología. Aquí simplemente quiero presentarles un poco el equipo de trabajo desde Licencias Online para F5 en Colombia. Estamos con David Munar como PM de la marca, Ingrid Orjuela como nuestra Partner Sales Specialist, que es la persona que les ayuda con las cotizaciones, los BOMs, los números al final de la identificación de un proyecto. Y estoy yo dentro de la ingeniería preventa de la marca para poder apoyarlos con consultas, dudas a nivel técnico, documentación, herramientas, demos, POCs y demás que de pronto puedan o quieran llegar a hacer, pues sepan que pueden contar con nosotros en ese sentido. Muchas gracias de nuevo por la asistencia, agradecemos el espacio y pues esperamos que estén pendientes a los siguientes webinars. Vamos a tener webinars focalizados en diferentes herramientas, casos de uso,
clínicas de ventas y demás para que sea pues de bastante provecho para ustedes poder identificar proyectos con la marca. Muchas gracias, feliz día.